El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, La Iglesia de Cristo en háblame, Cali oh presenta su háblame, programa háblame. 30 Y aquí minutos a la luz de responderé, la Biblia. Señor, háblame al oír la Sean voz todos que me ustedes bienvenidos a estos 30 llama. minutos de Mándame, estudio y Señor, reflexión de la responde Santa Palabra de yo. Dios. Háblame, háblame, oh háblame, háblame. Un saludo especial para todos ustedes. Como hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos programas acerca de la iglesia que el Señor creó, sobre esta roca edificaré mi iglesia, texto base, y dijimos que los signos distintivos de esa iglesia que el Señor fundó está en la Biblia, solamente en la Biblia. Por lo tanto, hoy queremos desarrollar quién tiene la autoridad final en materia espiritual, en materia de dogma. Hermano Carlos Julio, eh, en el año 1800 y 1900, finales de 1800 y principios de 1900, tres grandes congregaciones religiosas partieron de la base de que Dios les habló. Dios me dijo que el mundo se acabaría en tal fecha. Sacaron unas revistas que regalan por ahí en los semáforos o en las esquinas. Falló durante 3 veces, pero hoy es una gran grupo religioso. Aparece otro, una señora Elena, que partió de algo que le llaman el gran chasco. El creador también del dogma ese también se equivocó en la terminación del mundo. Muchos hoy hablan que Dios me habló. Es que el pastor es el que tiene la autoridad. Es que el santo papa es el que tiene la autoridad. Y muchos personas que profesan un amor a Dios o un supuesto amor a Dios siguen estas vertientes partiendo de que si él lo dijo es porque Dios está con él. Porque obviamente quien habla en nombre de Dios no va a hablar cosas feas, pero estará conforme a la voluntad de Dios. Sí, hermano. Algo que es básico y definitivo para tener en cuenta cuando acabas de decir que la Biblia es la fuente de autoridad. Es que si la Biblia fue el compendio de la Biblia fue hace más de 2000 años, la misma Biblia se defiende a sí misma, la misma Biblia se interpreta a sí misma y no necesita de la ayuda de los hombres para esta poder ser entendida. Una de las cosas que la misma Biblia nos dice, hermano, y voy a citar la Biblia de las Américas en Judas capítulo 1 y versículo 3, dice: amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez, para siempre, fue entregada a los santos. Así lo dice la Biblia de las Américas, que de una vez para siempre fue entregada. Si ya la Biblia fue entregada, ya la Biblia fue revelada a través de el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que pase lo que me acabas de decir y lo que nuestros oyentes están escuchando? Que los hombres manifiesten engañando a los hombres, diciendo que Dios les habló, que Dios les reveló y que les dijo que escribieran que el libro de la perla yo no sé qué, que el libro del mormón, que la no sé cuántas, que el catecismo, que ahora los escritos, como decías, de doña Elena, no mi Elena, sino Elena de White, en fin, y cada uno de ellos manifiesta recibir revelación de Dios y en otras palabras están queriendo decir es que a Dios se le olvidó decir unas cositas y entonces han sacado, así como los judíos, el Talmud, que contradice a la palabra de Dios, que es el Pentateuco o la ley de Moisés. Sacan el catecismo, que contradice la misma Biblia. Y sacan los libros y escritos de los hombres, como el de Elena de White, como el de La Perla del Gran Precio. Esos libros contradicen quién es la autoridad final. Y por supuesto, es la misma palabra de Dios revelada hace más de 2000 años, una vez y para siempre, y que no necesita de más añadiduras ni de supuestas interpretaciones como algunos han dicho, ¿no? Sí, señor. Mire que en la época de Jesucristo le pasó al mismo Señor Jesucristo. Los rabinos, los sacerdotes judíos, habían creado una serie de normas y Dios les dijo, Jesucristo les dijo, ustedes invalidan la ley por sus tradiciones,
porque ellos habían convertido sus tradiciones en ley y eran tradiciones aparentemente buenas. Lávense las manos antes de comer. Eso no era una ley de Dios, era una buena tradición, pero ellos la estaban imponiendo como una ley sobre la palabra de Dios. Mire, Dios tiene muy claro, dicho de una manera muy clara en su escritura lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro manifiesta esto, indicando claramente que fue Dios el que dio su palabra. No es voluntad del hombre el que la deba interpretar. Como dijiste, la escritura interpreta la escritura o la escritura justifica la escritura. Y la Biblia es, como siempre digo, como un reloj suizo, perfecto. Si usted le saca un piñoncito, por más chiquito que sea, no cuadra. Y por eso es que las grandes doctrinas del mundo no cuadran dentro de todo el contexto bíblico. Se les descuadra el reloj suizo. Sí, hermano, mire, la misma palabra de Dios declara que esa palabra escrita siempre fue y siempre será perfecta. Salmo 119, 160. Y este pasaje, ojalá nuestros hermanos lo tengan resaltado en su Biblia, porque el desconocimiento de este pasaje hace que la gente dé interpretaciones, usando la misma palabra de Dios, interpretaciones equivocadas. Salmo 119, 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. La revelación de Dios fue dada en 24 horas, hermano, de una vez. No, 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 no. ¿Cómo No, fue mire, dada entonces la revelación de Dios para la humanidad? fue dada durante 1500 años Exacto. en tres idiomas diferentes, en dos o tres continentes, por personas de todas las profesiones u oficios habidos y por haber, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo más increíble, hermano? Que no se contradicen en una sola letra los escritores de la Biblia. ¿Cuándo algo puede ser así? Cuando no lo escriben 40 personas, cuando lo escribe una persona utilizando 40 manos de seres humanos. Esa persona se llama el Espíritu Santo nuestro Señor. Él escribió la Biblia y utilizó a Pedro, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a los profetas, ¿sí? A ellos utilizó para que revelaran la palabra de Dios a nosotros. Y ese sistema perfecto, ese estudio contextual de su palabra, nos permite saber que esa es la verdad. Por eso el Salmo 119, 160, tu palabra es verdad. No es una verdad, ¿no? Porque cuando hablamos de qué es verdad, nosotros decimos, no, la Biblia es la verdad, no es una verdad. Ay, no, ustedes son muy orgullosos porque es que esa es una de las verdades. No, es que no hay dos verdades. Cuando hay dos verdades quiere decir que no hay verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la ciencia ha demostrado que la Biblia tenía la razón. Y en este pasaje, hermano, es de suma importancia siempre recordar. Recuerden, Salmo 100, 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Y aquí es importante volver a retomar unos pocos minutos para recordar lo que hemos dicho ya anteriormente. El Antiguo Testamento es verdad, pero es una verdad dicha para un pueblo llamado Israel. Cuando hoy en día nosotros usamos esa verdad de Dios para un pueblo de Israel, un destinatario diferente a el destinatario a partir de la muerte de Cristo, aunque eso es verdad y lo traigo al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, eso ya no es verdad. Entonces, tengamos cuidado con eso. Ahora, en la verdad presente, que como bien decías, tu palabra es verdad, lo dijo el Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento, y yo cojo solamente un pasaje para que de ese pasaje apropiarme y decir, esta es la verdad absoluta, ignorando otras verdades, esa verdad tomada aparte se convierte en falsa. Voy a explicar. Un pasaje que utilizan mucho en muchas partes, hermano, que es la palabra de Dios, claro, por supuesto. En Hechos 16, verso 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora yo pregunto, ¿hay que creer en el Señor Jesucristo, hermano? Sí, señor. Entonces, porque yo creo en el Señor Jesucristo, mi casa es salva. Si lo mirara descontextualizadamente, el pasaje está diciendo que sí, Exacto, o sea, el pero yo, contexto es el que me va a decir la verdad. ¿Cómo hago yo exactamente. para saber cuál es la verdad entonces? Porque, mire, cuando un pasaje
se enfrenta a otro pasaje que lo contradice, es porque hay una mala interpretación. ¿Qué pasaje contradice cree en el Señor Jesucristo y será salvo? ¿Qué pasaje? ¿Crees en Dios? Bien haces. Santiago, exacto. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que los Ah, demonios están entonces, siendo condenados. O sea, si los demonios creen y creen de verdad, y yo creo, y por creer soy salvo, pero los demonios que también creen no son salvos, ahí hay una interpretación que empieza a generarle uno, ¿y aquí qué pasó? Al fin, ¿qué? ¿Sí o no? Y entonces me obliga a ir más allá de la lectura de un versículo para a mirar, sumar, ¿sí? Mirar el contexto y empezar a sumar. exacto. El creer en el Señor Jesucristo es un ingrediente de la verdad, porque bien dice Salmo 119, 160, es la suma la que hace la verdad. Entonces, ese pasaje es parte de la verdad. Más adelante hablaremos acerca de este pasaje en particular, junto con los que van sumando, para poder determinar entonces qué es la verdad. Pero déjenme decirles que decir que Hechos 16:31 es una verdad absoluta es falso. Y tristemente, hermano, es un pasaje que utilizan nuestros amigos de iglesias creyentes, no digo que de Cristo, pero que predican a Cristo y usan ese pasaje para engañar a las personas, tristemente. En fin, hermano, ¿qué más nos Y a dice veces de Dios? buena fe, ¿no? No crean que Sí, es que todos los que a veces cuando mencionamos alguna doctrina, alguna cosa, ay, estos no hablan sino mal de, no, es para que la gente nos entienda. Y mucha de esa gente es de buena fe, pero que no se han preocupado por explorar la Biblia, por repasar. ¿Qué le hemos dicho aquí? Lo que digamos nosotros, por favor, vaya y verifíquelo. Los textos bíblicos, apúntelos y vaya y verifique, lea contextualmente a ver si lo que estamos diciendo está fuera de contexto. Porque hay gente que utiliza un texto y cuando uno abre el contexto, eso no está hablando de eso. Ah, no, pero es que Dios me lo reveló. Mire, si usted tiene preguntas de este tema o de cualquier otro, llámenos al 602-558-7999 o 602-557-0737. Después del programa, al teléfono WhatsApp 310-493-3524. Ahí usted puede pedir programas, hacer preguntas, darnos su opinión acerca de un tema u otro para que desarrollemos esa opinión. Si no le contestamos durante el programa, tranquilo, déjenos su nombre y teléfono, nosotros le devolvemos la llamada. así es. Seguimos diciendo entonces con respecto a la palabra de Dios, que si bien es cierto, hay que sumarla. También Salmo 12, versículos 6 y 7, nos dicen que las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, el nombre de Dios, ¿sí es? Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Entonces, la palabra de Dios promete ser preservada. El hombre es el que la pervierte o la corrompe, la extravía, la manipula para su propio beneficio y usan el nombre de Dios para engañar a otros. Algunos, bien dijiste ahora, de manera equivocada, pero de manera inocente, porque fue lo que aprendieron de su grupo religioso. Bueno, Jesucristo nuestro Señor, en Juan 17:17 dijo, orándole al Padre, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, y en este caso, recuerden, estamos hablando específicamente, la verdad que salva hoy día es el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, verso 13 nos dice que es el evangelio de nuestra salvación. Aunque el Antiguo Testamento es verdad, es una verdad, vuelvo y repito, que nos muestra a Dios, que nos enseña a Dios, que son ejemplos, ya lo dijimos en otros programas, para aprender en zapato ajeno. Pero para salvar hoy día, el nuevo pacto es la palabra de Jesús revelada por él mismo y por el Espíritu Santo posteriormente, cuando fue escrito el Nuevo Testamento y que ya fue sellado hace más de 2000 años. Libros de hombres quedan ordenados a mandar quemarse, porque es la palabra de Dios. Sí, señor. Mire, y hay un problema. No le puedo añadir o quitar o hacer un mal uso de la palabra de Dios. Lo dice Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
una advertencia clarísima. Pero la respuesta inmediata de aquellos que dicen estudiar la Biblia es, mire, Señor, no lea mal. Apocalipsis está diciendo el Espíritu Santo que el que añada o quite del libro del Apocalipsis. Ah, ya. Ok. O sea que ninguna otra parte dice este mismo precepto, hermano Carlos Julio. Hermano, fuera el único, pero es que leíste el último, hermano. ¿Por qué no leemos el primero? Por ejemplo, Antiguo Testamento, precepto de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Disminuiréis, casi no me sale. Pues no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio, Antiguo Testamento, ni le quite ni le ponga. Antiguo Testamento. Apocalipsis, Nuevo Testamento, final del libro. Ah, pero vamos a la mitad. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprendan. Y seas hallado mentiroso. Tremendo. Al principio, en la mitad y al final de la Biblia, Dios dice exactamente lo mismo. Cuidadito, con sumarle o restarle. Pero, pero adicionalmente, primera Timoteo, o Pablo a su discípulo Timoteo dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, si Pablo le está recomendando a Timoteo que la use bien, es porque algunas la usan mal. Es Entonces, más, ¿sabe cómo dice específicamente? Porque estás parafraseando el pasaje, pero el pasaje dice que usa bien la palabra de verdad. Y esa así, palabra no es, háblame con la verdad, no, la palabra de verdad es específica, diciendo que la Biblia es la verdad, es la fuente final, hermano. ¿sí? Y Entonces sí, decía, claro, no le puedo añadir, no la puedo usar mal, y hay una consecuencia para los que lo hacen. Es que, de verdad, cuando uno habla con estos pastores, con miembros de otra iglesia, les decimos, no se trata que se vengan para acá, no se trata que es que nosotros querramos acabar con nuestra iglesia, no, mire, allá donde hay un grupo humano que quiere adorar a Dios, vuélvanse a la verdad y empiecen a practicar la verdad, pero no hagan una cosa diferente, ¿sí? Pero si la gente no quiere aceptar la verdad o practicar la verdad, dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Pablo le dice a la iglesia en Roma que se aparten de aquellos que causan tropiezo y causan divisiones por ir en contra de la doctrina de Cristo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves palabras. Hermano Carlos Julio, ¿le ha pasado a usted que de pronto tiene la oportunidad de hablar con un director de un grupo religioso llamado pastor y no le han contestado, hermanito querido, siga pensando así, ustedes por allá, nosotros por acá, y en el cielo nos vemos? Bonitas palabras, ¿o no? no, pues Palabras de paz. bonita sí, pero eso es falso. O sea, ¿falso en qué sentido? El Señor fue claro en muchos pasajes en los que advirtió, como el pasaje que tanto te gusta, Mateo 7:21, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Segunda de Juan 9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues que no tiene a Dios. Entonces nos vamos a ver en el cielo si uno está predicando una doctrina diferente a la doctrina que nos enseña el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, los autores, ¿no? Entonces, Entonces, este pasaje, perdóname, el ecumenismo religioso que está de moda ahorita, donde todos se abrazan bajo un solo nombre, Cristo. Entonces va el Papa y se llama a sus competidores ¿cómo se llama, nombre? Se me fue la palabra. a los israelitas, a los ¿Sí? ecuménicos, Judíos, evangélicos, ortodoxos es la palabra que está buscando. mm, Y entonces todos se abrazan aparentemente en paz. Después uno dice, ellos no son, estos son la gran ramera, estos son los hermanitos desviados, sí, pero de frente somos todos bajo la cobertura de Cristo. Y mira lo mm, que estamos diciendo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces cada cual debe verificar a través de la Biblia si está haciendo la palabra de Dios o no. Entonces,
El sistema católico, por ejemplo, de adoración no corresponde a la Biblia. El sistema judío ya salió del juego. Los ortodoxos son una disputa con los católicos y hacen lo mismo. Y los evangélicos pues son emocionalismo y platica y el diezmo. Y ahí pare de contar y eso no tiene nada que ver con Dios. Pero ellos sí se abrazan bajo sus costumbres y tradiciones. Grave, ay no, pero este programa no habla de mal, sino mal del otro. Fijo que van a decir que ellos son los únicos. No, serán hijos de Dios y amantes de Dios, todos aquellos que hagan la voluntad de Dios. Según el Nuevo Testamento, porque es que, vuelvo y repito, hay quienes utilizan el Antiguo Testamento, y claro, como también es palabra de Dios, pero no identifican a quién fue enviada. Mira, hermano, este pasaje de Romanos 16, 17 y 18 me trae a la memoria varios casos que nos han pasado, hermano, donde hemos estudiado con personas muy buenas, personas espirituales que quieren hacer la voluntad de Dios, hermano, pero que están, como decía una publicidad de un banco hace tiempo atrás, que están en el lugar equivocado. ¿Por qué razón? Y cuántas veces no nos han dicho, no, pues yo sí me daba cuenta que en mi iglesia, como dicen ellos, yo sí me daba cuenta que en mi iglesia pues hacían esto y yo en la Biblia veía que era otra cosa. Pues yo sí escuchaba que mi pastor o que mi líder decía esto o aquello, pero yo tenía confusión porque yo veía otra cosa en la Biblia. Entonces, muchas personas que ven, identifican que hay tropiezos en contra de la doctrina, porque es lo que estamos leyendo aquí en este pasaje, ¿sí? ¿Y qué hacen? Siguen ahí, porque las personas que van con ellos pues son amigos, se sienten queridos, se sienten cómodos, les queda en la esquina de la casa, no tienen que desplazarse demasiado, y como somos seres que nos acomodamos según nuestra mayor conveniencia. Entonces, ¿qué dice el Señor en este pasaje? Si usted está en un grupo, usted está en un lugar donde hay tropiezos en contra de la doctrina, no porque estén hablando del diablo, es decir, aprobando al diablo, no. Cuando el mensaje de Dios ha sido añadido, ha sido pervertido, usted tiene que apartarse de allí. Ese es el mandamiento del Espíritu Santo, no de este servidor, no. Está diciendo esas personas están engañando los corazones de los ingenuos. Ingenuos porque son personas buenas, hermano. ¿Cuántos millones de personas están siguiendo a líderes religiosos? ¿Y cuál será el fin, Pues, hermano? Si un ciego, y a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. wow, Y precisamente ahí está que el Antiguo Testamento nos sirve para entender el propósito de Dios. ¿Cuántos ejemplos hay, hermano, de gente que quiso hacer cosas supuestamente buenas para Dios y Dios lo rechazó? Por eso Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean atentos. Ay, no, pero esto habla del evangelio, no de las cosas alternas al evangelio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama la congregación? ¿Quién la fundó? ¿Qué hace durante su...? No, no, esto solamente está hablando del evangelio. No, señores, no. Dios establece claramente que lo que Él ordenó, como lo ordenó, hay que hacerlo. exactamente. Hermano, lo invito para que me acompañe mañana y a otros oyentes y continuemos con este tema interesante, indispensable en la vida de todo aquel que quiere agradar a Dios, y es tratar de identificar cuál es la fuente de la autoridad final para asuntos espirituales, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero cuando vamos a la fuente de la autoridad final, que es las Sagradas Escrituras, la Biblia y específicamente el Nuevo Testamento, podemos llevarnos grandes sorpresas. Sorpresas que determinarán nuestro destino final, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Piensen eso, mediten eso y que tengan un lindo día. Así es. Señor les continúe bendiciendo. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? La Iglesia de Cristo en Cali presentó su programa 30 minutos a la luz de la Biblia. Enseñará. Todos ustedes son bienvenidos a nuestras reuniones. La Iglesia de Cristo se reúne en la ciudad de Cali, en la calle 44 Norte, 2BN01 del barrio Vipasa. Nos reunimos a las 7 de la noche los días miércoles y los días domingos a las 9 de la mañana. Realmente será un honor
poder contar con su visita, con su compañía. Siéntase como en casa. Puede hacernos saber de sus inquietudes, sus preguntas. Siempre serán bienvenidas. Pueden comunicarse con nosotros al celular 310-493-3524. Y a las 5:30 de la tarde podrá escuchar directamente nuestros programas. Agradecemos su confianza y deseamos un buen día y que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Quién dirá o envíame, Señor?